Como dijo Isa, como la iglesia se va llenando, de hermanos que hacía tiempo que no veíamos. Ya Óscar dio la bienvenida a todos. Vamos a entrar en el tema que hoy nos va a ocupar de reflexión. Como ya dije la última vez, yo reflexiono para cosas que yo necesito. Y lo único que hago aquí es compartirlas, ¿vale? Y me había comprometido con hacer la segunda parte del tema que habíamos tratado. Igual no lo encendí. No lo encendí. Vale. Bien. El tema era para dónde estamos edificando. Esta es la segunda parte. Y en función de esto, pues sabremos cuál será nuestro destino eterno. Simplemente quiero haceros un pequeño resumen de la primera parte, ¿vale? Y nos habíamos centrado básicamente en formar el carácter. Eso es lo que nos va a permitir hacernos idóneos para el reino celestial. Habíamos hablado de la importancia de los pensamientos, de los sentimientos, de las palabras, de los actos que se forman hábitos, de, por lo tanto, la obediencia. Estamos tratando todo este tema en la escuela sabática. Vemos cómo la obediencia está muy marcada en todos los aspectos. Esa obediencia tiene que estar motivada. Hoy la hemos tratado perfectamente. Ese amor de Dios tiene que estar motivado en todos nuestros actos. Y eso implica para nosotros con nuestra naturaleza una lucha, la lucha de la fe. Y se utiliza también otro aspecto que es en medio de este mundo de pecado y esta condición está la aflicción, algo que no nos agrada, pero inevitablemente viene acompañada con el pecado. Bien, para introducirnos en esta parte que vamos a reflexionar, recordar que habíamos dicho una cita bíblica y un par de pensamientos del Espíritu y profecía sobre el cual nos sugerían ciertos pensamientos. La cita bíblica no os voy a poner porque si no sería repetir lo mismo. Si alguien quiere el material, yo se lo comparto, no tengo ningún problema. Y la cita bíblica era Hebreos 12:14, que nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que hay una necesidad de santidad. Y habíamos puesto dos citas del Espíritu y Profecía que nos hablaban bien claro de la necesidad de formar un carácter. Y yo encontré, preparando este tema, encontré una tercera cita. Hay muchas, ¿vale? Pero esta aún más clara y más directa. Y nos dice: el que entre en el cielo tendrá un carácter sin mancha, arruga ni cosa semejante. Nada que corrompa podrá entrar allí. En toda la hueste redimida no se verá un defecto. Bueno, esta es más clara aún que las que yo había puesto anteriormente. Estas citas nos dejan así a todos un poco temerosos. Vamos a poner la palabra, temerosos. Pero vamos a aclararla, ¿vale? Esto es posible, bíblicamente podemos decir que se puede dar esto, no tener un defecto, un carácter sin mancha. Vale, sabemos que hay muchas citas bíblicas que podemos acudir a ellas. Yo encontré una que me pareció adecuada. Hebreos 4:15 al 16 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Donde pone debilidades podéis poner defectos, dificultades, problemas, todo lo que tengamos. Él no puede, es decir, no pueda compadecerse, es decir, se va a compadecer siempre. No tenemos excusa, no vamos a decir es que mi debilidad, mi defecto, no me deja. Y además nos lo aclara: sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin
pecado. ¿Cómo interpretar nuestra semejanza? No vamos a entrar en el tema de la naturaleza humana de Cristo. Pero lo que nos está diciendo aquí es, Jesús no tenía ninguna ventaja especial para vencer en la lucha contra el pecado, a la cual nosotros no tenemos acceso como hombres a través del poder divino. Es decir, no tengo excusa de decir, es que Jesús era Jesús. Es que claro, Jesús, pero yo... No, me está diciendo que tuvo nuestra semejanza y él no pecó. Y además, el siguiente versículo nos aclara. Por lo tanto, no tienes excusa y te puedes acercar perfectamente te puedes acercar al trono de la gracia, que vas a recibir todo lo necesario para vencer. Todo, sin excusa. Nos dice, y esto es muy importante creerlo, ¿vale? Esto es muy importante creerlo porque entonces no será realidad en nuestra vida. La Biblia está ahí para todos. Luego ya cada uno libremente, ¿verdad? Hemos hablado de la individualidad. Vamos a ver qué nos dice el Espíritu de Profecía sobre este punto. Aquí se centra en las 3 tentaciones que tuvo Jesús en el desierto y nos dice el Espíritu de Profecía. Resistió la tentación mediante el poder del cual el hombre, y está hablando del apetito, la primera tentación que tuvo que soportar Jesús y a un nivel del cual ninguno de nosotros vamos a tener que soportar, ninguno, dice que resistió esa tentación mediante el poder del cual el hombre puede disponer, dice, se aferró del trono de Dios. Y no hay hombre o mujer que no pueda disponer de la misma ayuda mediante la fe en Dios. El hombre puede llegar a convertirse en participante de la naturaleza divina. No hay excusa. Y nos dice, siguiente cita, perdón, los hombres pueden tener poder para resistir el mal. Y nos aclara que es un poder que ni la tierra, ni la muerte, ni el infierno pueden vencer. Un poder que los colocará, que nos colocará donde podamos vencer como Cristo venció. En ellos, en nosotros, es necesario que se combinen la divinidad y la humanidad. Así Cristo venció y así nosotros podemos vencer. ¿Por qué es tan importante que este punto nosotros lo creamos? Lógicamente porque, ¿qué le pasó a la nación de Israel? Se nos dice que las cosas que le pasaron a ellos quedaron ahí como ejemplo para nosotros. ¿Cuál fue uno de los grandes problemas de la nación de Israel? Por los cuales no entró en la Canaán terrenal los primeros. Luego entró la siguiente generación por la misericordia de Dios, pero como quiera, continuaron en los mismos problemas. Pues el gran problema que tuvieron ellos fue la incredulidad. No creyeron en el poder divino. Dijeron, no. Fuimos a ver esa tierra, ¡oh! Unos gigantes, unas murallas. No podemos. No. ¿Qué pasó? No entraron. Bien. El problema de ellos fue que nunca aceptaron el pacto por gracia. Ellos dijeron, sí, obedeceremos. Entraron en el pacto por obra. Nosotros podemos. Vamos a hacer todo lo que tú nos dijiste. Nosotros tenemos el orgullo de su corazón. El problema estaba en su corazón. Puede ser que nuestro corazón, nuestro orgullo no nos deje. Una hermana ahí comentó la palabra sumisión. Someternos a su poder, porque nos parece como que nos tenemos que perdemos valor o perdemos dignidad o algo. No, hermanos, tenemos que humillarnos, no hay de otra. Vamos a entrar a desarrollar la reflexión de hoy
hemos hecho una pequeña introducción y vamos a mirar prácticas que rechazan el poder del enemigo y nos ayudan en la formación de un carácter idóneo para el cielo. Hoy la escuela sabática fue muy interesante, ¿vale? Porque fue muy complementaria con lo que yo voy a hablar. Coincidió así. Óscar hoy trató un tema muy bien tratado sobre la reverencia y habló de un punto que yo voy a hablar y que necesitamos que se desarrolle mucho más en nuestros corazones. Nos dice el Espíritu de Profecía: el Señor desea que apreciemos el gran plan de la redención. Sabemos que estaremos por la eternidad estudiándolo, comprendiéndolo y amándolo. Pero aquí ya podemos empezar. Con lo que se nos ha revelado ya tenemos suficiente material. Que comprendamos nuestro elevado privilegio como hijos de Dios y que caminemos delante de Él en obediencia y agradecimiento. Esa obediencia siempre surge de un agradecimiento. Desea que les sirvamos en novedad de vida, es decir, que tiene que haber una nueva vida, un progreso, un crecimiento como hijos de Dios. Yo, cuando me bautizo, vengo con unas condiciones, pero por la gracia de Dios eso, ¿verdad? Tiene que ir creciendo. Y además con una alegría, no de una forma ahí como coge tu cruz y parece que vas ahí como medio arrastradito. Ay, Dios mío, que me dijiste unas cosas que son tan duras. Con alegría, hermanos. Vamos camino de la Canaán celestial. Nos dice también, este punto lo trató aquí en la escuela sabática Óscar y es muy importante. Anhela que la gratitud brote de nuestro corazón motivos por que tenemos que estar agradecidos. Ella nos pone aquí 5 motivos. Primero, nuestro nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. ¡Wow! Segundo, podemos poner todos nuestros cuidados sobre aquel que cuida de nosotros. Plena y absoluta confianza. Tercero, somos la herencia del Señor. Cuarto, su justicia, la justicia de Cristo, es nuestro manto blanco que nos cubre y nos santifica. Y quinto, tenemos la maravillosa, bendita esperanza de la pronta y segura venida de nuestro Señor. Sin duda. Y ahora nos dice: el alabar a Dios de todo corazón y con sinceridad. La oración ferviente. Hablar de los preciosos capítulos de nuestra vida cristiana. Porque muchas veces nos centramos tanto en las aflicciones. Las aflicciones están ahí, lo sabemos. Y no pasa nada, tenemos que hablar de ellas, no es malo. Pero en un sueño que se le dio a Elena White había una hermana que estaba todo el tiempo mirando las aflicciones y entonces a ella se le mostró un jardín con rosas y la hermana iba caminando con ella y la hermana solo veía las espinas de las rosas. Dice, pero fíjate en las rosas, que son bellas. Repasar sus bondades y sus maravillosas obras en favor de sus hijos. Grabémonos todos estos puntos, ¿vale? Para que sean una vida práctica algo que nosotros practiquemos en nuestra vida. Porque estas prácticas son las que van a rechazar el poder de Satanás, van a excluir el espíritu de murmuración y queja y el tentador perderá terreno. Y además nos dice que fomentan aquellos atributos del carácter que harán ¿qué? Habilitarán a los habitantes de la tierra para las mansiones celestiales. ¿Queremos estar en algún otro sitio nosotros?
sino en las mansiones celestiales. Mirad, todo esto que se nos reveló, todo esto son revelaciones de Dios para nosotros, ¿vale? Nuestro Creador nos conoce perfectamente. La ciencia hoy en día corrobora todo esto. Hay una rama de la ciencia, vamos a hablar de la gratitud un poquito, hay una rama de la ciencia que se llama la neurociencia. La neurociencia estudia el sistema nervioso, que está compuesto por el cerebro, la médula espinal y las neuronas, y cómo eso afecta sobre nosotros. Nos dice la neurociencia. Explica el poder de la gratitud en nuestro cuerpo. Dice, cuando generamos sentimientos de gratitud en nuestros pensamientos, activamos el sistema de recompensa del cerebro. Esto es ciencia, ¿vale? Está ahí, comprobado. Y nos dice que se produce, dice, cuando el cerebro identifica que algo bueno sucede, que existen cosas en nuestra vida que merecen reconocimiento y por lo tanto somos agradecidos, ocurre liberación de dopamina. Se ha hablado mucho de este neurotransmisor que dicen que aumenta la sensación de placer, de bienestar, de gozo. Y dice, por eso las personas que manifiestan gratitud viven en niveles elevados de emociones positivas, satisfacción con la vida, vitalidad y optimismo. La gratitud debe ser construida por nuestro pensamiento. Hemos hablado de la importancia del pensamiento, cómo a través del pensamiento influye sobre nuestro carácter. Aquí tenemos la neurociencia hablándonos de esta importancia. De cómo la gratitud, simplemente la gratitud, sin ser creyente en nada. Bueno, sí, si tienes gratitud, en algo crees. Pero nosotros que somos creyentes en un creador maravilloso, bondadoso, lleno de amor, esa gratitud tiene que estar siempre, siempre en nuestros corazones. Nos dice, seguimos hablando de la neurociencia, por la vía neuronal la gratitud estimula las vías cerebrales para la liberación de otra hormona, la oxitocina. Dice que estimula el afecto, trae tranquilidad, reduce la ansiedad, el miedo y la fobia. Yo con esto voy entendiendo un poco cuando Jesús nos dice que Él nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lógicamente nos la da Él. No es que la ciencia nos diga que esa paz viene porque entonces todo lo explica la ciencia, no. Es una paz que viene de Él. ¿Y que produce qué trae? Tranquilidad, reduce la ansiedad, quita el miedo y quita la fobia. Eso es lo que nos da el Señor. Y nos dice, para acabar con la neurociencia, ejercitar el sentimiento de la gratitud disuelve el miedo, la angustia, los sentimientos de rabia. Muchas veces andamos como en amargura. Yo antes de conocer al Señor le echaba la culpa al mundo de todos los problemas que tenía. Entonces estaba como siempre como amargado, en amargura, hay una rabia. Ayuda a controlar los estados mentales tóxicos e innecesarios. Nuestro cerebro no es capaz de sentir al mismo tiempo gratitud y angustia. Si yo pongo en mi corazón gratitud, automáticamente estoy quitando la angustia. Y nos dice que somos responsables, dice usted es el que escoge qué sentir. Somos responsables de lo que sentir, independientemente de las circunstancias externas que tengamos. ¡Wow! Y la Biblia nos dice que vivimos por fe y no por vista. Bueno, esto fue la ciencia corroborando la palabra de Dios. Gracias. Otro punto importante, vamos a tocar algunos temas
Se dicen polémicos, no son polémicos. Perdón. Me dicen aquí, me están grabando, me dicen que me tengo que arrimar para aquí. Perdón. Otro punto importante que tenemos que tratar que influye sobre nuestro carácter y que es una lucha, yo creo que se ha convertido a veces en una piedra de tropiezo, quizás porque se ha tratado mal o se ha hecho de la manera incorrecta, no lo sé. Pero es algo maravilloso. Y cuando hablamos de reforma pro salud no hablamos simplemente de alimentación, hablamos de estilo de vida. Hemos dicho que Dios nos ha creado integrales. Es un estilo de vida lo que Dios quiere de nosotros, para nuestro beneficio. Vamos a poner algunos, y es curioso que, bueno, algunas citas del Espíritu de Profecía, ¿vale? No voy a hablar de eso. Si los jóvenes dicen, bueno, en Cristo todos somos jóvenes. En Cristo no vamos a envejecer en el cielo y en la nueva tierra tampoco. Si los jóvenes o todos los creyentes forman hábitos de regularidad y orden, mejorarán en salud, en energía, en memoria y en carácter. Y cuando habla de regularidad, pues está hablando de regularidad en las comidas, regularidad en el descanso, regularidad en general en nuestra vida, no un desorden de las cosas. Dice, muchos echan a perder su ánimo o disposición comiendo en forma impropia. Debemos ser tan cuidadosos para aprender las lecciones de la Reforma Pro Salud como lo somos para tener nuestros estudios preparados perfectamente. Porque los hábitos que adoptemos en este sentido ayudan a formar nuestro carácter para la vida futura. Vemos cómo somos un todo. No podemos separar las cosas, inevitablemente todo nos influye. Otra cita más que nos dice que nadie que profese piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo y ¿qué? Y se haga la ilusión de que la intemperancia no es pecado. ¿Cómo definiríamos la intemperancia? De lo malo ni tocarlo y de lo bueno con moderación. Y es intemperancia en todos los aspectos. Dice, no acabé. Y que no afectará su espiritualidad. Vemos cómo la intemperancia, lo que hacemos, lo que comemos, afecta a mi parte espiritual. Existe una estrecha relación entre la naturaleza física y la moral. Cualquier hábito que no promueva la salud degrada las facultades más altas y más nobles. Siempre habíamos creído, o había ese concepto de que la reforma por salud era para nuestra salud física, pero abarca mucho más que nuestra salud física. Abarca nuestra salud mental y nuestra salud espiritual. Y para terminar este punto dice, los hábitos incorrectos en el comer y el beber conducen a errores en el pensamiento y la acción. La indulgencia del apetito fortalece las propensiones animales, dándoles el ascendiente, o sea, el dominio, sobre las potencias mentales y espirituales. Las pasiones dominan la razón. Y me viene la cólera, me viene la ira, me dominó. Y por ahí me fui. Bien, este es un punto, esto es para profundizar y profundizar. Yo he puesto aquí 4 cosas. Este es un tema muy amplio y muy profundo. Otro punto controversial y que también se ha tocado en la escuela sabática, hablar más de los demás, que es el amor entre los hermanos. Vamos a ver cómo esto también afecta a nuestro carácter. Mirad, hablar mal es una maldición doble que recae más pesadamente sobre el que habla que sobre el que oye.
El que esparce las semillas de la disensión y la discordia cosecha en su propia alma los frutos mortíferos. El mero hecho de buscar algo malo en otros, ¿qué hace? Desarrolla el mal en los que lo buscan. Al espaciarnos en los defectos de los demás, nos transformamos a la imagen de ellos. ¡Wow! ¿Y cómo caemos por ahí? De verdad, es uno de los grandes males, yo lo reconozco y es una lucha terrible, es uno de los grandes males que tenemos como ser humano, la lengua, el hablar mal. Dice, perdón, mira, leí antes este punto y no lo había puesto, perdón. Vale, pues ya lo pone. Ahora ¿qué se nos aconseja? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos estar haciendo? Practicar el hábito de hablar bien de los demás. Pensad en las buenas cualidades de aquellos a quienes tratáis y fijaos lo menos posibles en sus faltas y errores. ¿Que las van a tener? ¿Que las tenemos? Todos. Todos. El que no tenga pecado que tire la primera piedra. Entonces nos podemos preguntar, y nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo podemos amar al prójimo a pesar de sus defectos? En la escuela sabática se habló, ¿no? Vamos a ver qué nos dice aquí el Espíritu de Profecía. Dice, si recordamos siempre las acciones egoístas e injustas de otros, es que el hermano mira, es que el hermano esto, es que la iglesia es que... Sí, es verdad, nos equivocamos. La iglesia está dirigida por seres humanos y se equivoca también. Pero si recordamos siempre las acciones egoístas e injustas de otros, encontraremos que es imposible amarlos como Cristo nos amó. No, porque siempre estoy viendo eso que me hicieron. Pero si nuestros pensamientos se espacian de continuo, no de vez en cuando, de continuo, en el maravilloso amor y compasión de Cristo hacia nosotros, manifestaremos el mismo espíritu para con los demás. Hablamos antes de la ruedita, de los radios de la ruedita. ¿Cómo podemos estar unidos más entre nosotros? Cuanto más cerca del centro, más cerca de unos de otros. El centro es Cristo. Ahí tenemos que enfocarnos cada uno de nosotros. Y estaremos más unidos entre nosotros. El consejo continúa, dice, debemos amarnos y respetarnos mutuamente, no obstante las faltas e imperfecciones que no podemos menos que observar. Es que Antón es que el otro es verdad. Pero estamos aquí para edificarnos, con la gracia de Dios. Debemos cultivar la humildad y la desconfianza para con nosotros mismos y una paciencia llena de ternura hacia las faltas ajenas. Esto destruirá todo estrecho egoísmo y nos dará un corazón grande y generoso. Eso es lo que necesitamos, hermano, un corazón de carne, no un corazón de piedra. Porque Dios quiere transformarnos. Pero si nosotros no se lo damos, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Endurecieron su corazón. Otro punto importante para nuestra transformación. Hemos visto que si contemplamos las faltas de los demás, nos transformamos a ellas. Nos podemos preguntar, ¿y entonces qué tengo que contemplar? Dice,
Cuando alguien se aparta de las imperfecciones humanas y contempla a Jesús, su carácter experimenta una transformación divina. Fija sus ojos en Cristo como un espejo que refleja la gloria de Dios y al contemplarlo se transforma de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu. ¿Qué es de gloria en gloria? De carácter en carácter, un proceso. Jesús no saca la varita mágica y hace así, ¡ping!, como la hada madrina, ¿no? No hay ninguna hada madrina, pero bueno. No hay ninguna varita mágica. Esto es un proceso en el cual cada día yo me entrego y Él obra. Y nos dice esta cita acompañada de la cita bíblica, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo. ¿Qué es esa cara descubierta? Confesando lo que somos, reconociendo nuestros problemas, nuestros defectos. Cara descubierta, ¡buah!, el Señor lo sabe, claro que lo sabe. Pero nosotros tenemos que confesarlos, porque Él quiere transformarnos. Pero si, díganme, ¿cómo puede un enfermo ser sanado si no reconoce primero la enfermedad? No, yo no soy orgulloso, yo voy a la iglesia, hago esto, hago lo otro. No, yo soy humilde. Lo primero que tengo que reconocer es mi defecto. A partir de ahí, ponerme en las manos del Señor cada día, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, que es lo que tengo que ver para que se refleje en mí, su carácter. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. Y nos dice, cuanto más contemplamos a Cristo, hablamos de sus méritos, relatamos su poder, tanto más plenamente reflejaremos su imagen en nuestros propios caracteres y tanto menos someteremos nuestras mentes y afectos a las influencias paralizadoras del mundo. Inevitablemente estamos en un mundo que somos influenciados, inevitablemente. Pero ¿para dónde tenemos que estar nosotros contemplando? ¿Qué tenemos nosotros que estar mirando? ¿Cuál es nuestro punto focal? Y además vamos camino al hogar, rumbo al hogar, dice. Dice, no imitamos la vida de Jesús desviando la mirada de Él, sino hablando de Él, ocupándonos de su perfección, procurando refinar el gusto, elevando su carácter, tratando por medio de la fe y del amor y de fervientes y perseverantes esfuerzos. Ya hemos dicho que esto no es una varita mágica, esto es un proceso que tiene sus caídas, sus levantadas, su reconocimiento. Pasamos por todas, pero en ese proceso es donde Dios trabaja, de aproximarnos al modelo perfecto. Ahora vamos a tratar un punto que es importante, que es el peligro de la negligencia y la resistencia. Dice, cita bíblica, Lucas 11, 24 al 26. Jesús nos dice, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí. Y cuando viene, ¿cómo la halla? Desocupada, barrida y adornada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. ¿De qué casa está hablando? Bueno, de cada uno de nosotros. Nosotros somos casas espirituales. Y depende de a quién le permitamos que more, podemos ser de un espíritu o de otro.
El caso es que esta casa tiene unas características un poquito particulares. Desocupada, barrida y adornada. En barrida y adornada no hay ningún problema. Está bien. Pero desocupada, como que eso no está bien. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir Jesús con este tema. Mirad, nos dice Jesús, nos dice el Espíritu de Profecía. Esta es una amonestación a aquellos que han sido impresionados por sus palabras, que le han oído gustosamente, pero no se han entregado para que el Espíritu Santo morase en ellos. ¿Cuál era el motivo de que estuviese desocupada? Que el Espíritu Santo no moraba en ellos. Dice, no solo por la resistencia, sino también por la negligencia es destruida el alma. Es decir, cuando yo acepto a Jesús, nos bautizamos, comenzamos una vida nueva, el camino cristiano, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros plenamente, más o menos, a medida que según le vayamos dejando. Pero en algún momento de ese caminar, no sabemos por qué, o a lo mejor sí, parece como que el Espíritu Santo lo dejamos ahí. Estamos ahora mismo con 40 días de reavivamiento y hablando de la importancia de ser bautizados cada día por el Espíritu Santo. Por algún motivo. Porque nosotros en nuestro caminar puede ser que por algún motivo dejemos a un lado el Espíritu Santo y empecemos a caminar nosotros solitos. ¿Vale? Dice, además es que esto es la situación que pasaron las 10 vírgenes, bueno, 5 de ellas, que no tenían el aceite suficiente. Nos dice, en los días de Cristo como hoy, eran muchos los que parecían momentáneamente emancipados del dominio de Satanás. Por la gracia de Dios habían quedado libres de los malos espíritus que dominaban su alma. Se gozaban en el amor de Dios, pero como los oyentes representados en la parábola por el terreno pedregoso, no permanecían en su amor. En la escuela sabática también se trató de volver otra vez a el primer amor. Parece que es una rutina que tenemos los seres humanos. Empezamos con ese primer amor, Jesús, 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 pero en el caminar como que ese primer amor se va perdiendo. Dice, no se entregaban a Dios cada día, esto es un proceso, cada día, para que Cristo morase en su corazón, y cuando volvía el mal espíritu, con otros 7 peores, quedaban completamente dominados por el mal. Pues a lo mejor les salía el orgullo, les salía la vanidad, ¿vale? Ese primer amor se va perdiendo, entonces empieza a ver. Y esto le pasó a la iglesia apostólica. Se nos dice que la iglesia de Éfeso fue la iglesia apostólica que perdió el primer amor. ¿Y qué es lo que nos dice el Espíritu de Profecía? Que empezaron a ver los defectos entre los hermanos. Y empezaron a fijarse en eso. Y se perdió el amor entre los hermanos. Y nos dice, ¿y esto qué va a producir? Esto va a producir en nuestras vidas, dice, la manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Si yo olvido mi primer amor, si empiezo a caminar yo como a mí me parece, y empiezo a ver todos los defectos que hay, y el mal que se hace, que siempre lo va a haber, empieza a dominarme otro espíritu. ¿Y me va a llevar por dónde? Por un camino que puede ser el pecado contra el Espíritu Santo. Porque estoy resistiendo la invitación al cielo a arrepentirse. En la primera parte habíamos hablado de lo que era el arrepentimiento. En la Biblia, arrepentimiento, metanoia, cambio de forma de pensar, cambio de afectos, cambio de manera de actuar. Es todo un proceso. Y nos había dicho el Espíritu de Profecía que Jesús había venido ¿a qué? Vino
para cambiar la corriente de nuestros pensamientos y afectos. Eso es el arrepentimiento, eso es lo que busca cada día en nosotros Dios. Y dice, cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo es un paso hacia el pecado contra el Espíritu Santo. No es que caigamos de repente en este pecado, no es que de repente venga y rechace al Espíritu Santo. Poco a poco voy cayendo en ese pecado sin darme cuenta y me endurezco. Este es un peligro que tenemos, no solo por negligencia, sino también por resistencia. ¿Vale? Un punto importante sobre la formación del carácter es que somos un poder de influencia. Independientemente de si somos youtubers, influencers, hay hermanos que son youtubers e influencers, utilizan mucho las redes sociales, yo las utilizo algo, no mucho, pero sí que ellos son muy activos, ¿vale? Eso no es malo, las redes sociales están ahí también, debemos utilizarlas moderadamente y de la manera correcta. Pero nos dice aquí el Espíritu de Profecía, dice, en este tiempo de prueba estamos formando nuestros caracteres para la futura vida inmortal. Y nos dice, pero eso no es todo. No, porque en este mismo proceso de edificar el carácter de cada uno individual, necesitamos ser extremadamente cuidadosos de cómo edificamos, pues otros edificarán siguiendo el modelo que les damos. Así es. Me gustó esta imagen, dice, tu testimonio hablará más fuerte que una prédica. Cuidado. Yo aquí puedo estar hablando, predicando muy bonito y luego me bajo y soy terrible. Bien. ¿Dónde tenemos que enfocarnos? Lo hemos dicho. Nuestro foco tiene que estar en nuestro modelo. Si nos enfocamos en el modelo, como dijo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cristo está delante de nosotros como el hombre modelo, el gran médico misionero, ejemplo para todas las generaciones. Vino como una expresión de perfecto amor de Dios, no para aplastar, juzgar ni condenar, sino para mirar. Primero, tenemos 3 enemigos, aquí nos habla de 2. No vino para aplastar, juzgar ni condenar, sino para curar todo carácter débil. Primer enemigo, el más peligroso y el más engañoso, el yo, nuestra naturaleza pecaminosa. Y él viene a curar todo carácter débil. Segundo enemigo y defectuoso, para salvar a los hombres y mujeres del poder de Satanás. Otro enemigo mucho más poderoso, mucho más sutil y mucho más inteligente que nosotros. Tenemos que acudir a Jesús cada día. Nos dice, y esto va para el celo que tenemos nosotros con la reverencia. Hemos hablado mucho de la reverencia. Estamos implicándonos todos en que el templo, la casa de Dios, seamos reverentes, porque verdaderamente queremos que el Espíritu Santo esté aquí y esté en nuestros corazones, ¿vale? Pero se nos dice que esa reverencia tiene que tener un carácter. Dice, su celo nunca degeneró en pasión. Esto es Jesús, no yo. Dice, su firmeza en obstinación egoísta. Su benevolencia nunca se tiñó de debilidad ni su simpatía de sentimentalismo. Esto es para analizarlo y estudiarlo. Dice, combinó la inocencia y la sencillez del niño con la fuerza viril y la devoción a Dios absorbente con el tierno amor por los seres humanos. Y nos dice que tenía una dignidad que infundía respeto
pero estaba combinada con la gracia de la humildad que desarma. ¡Wow! Manifestó firmeza, inquebrantable, pero atemperada con la dulzura. Ahí tenéis el modelo. Ahí tenemos el modelo. Y ahí tenemos que nosotros estar mirándonos cara a cara, cada día. Y se nos aconseja estudiar día y noche el carácter de Cristo. No perdamos tiempo, hermanos. Luego voy a decir una cosa. No pase otro día la eternidad antes de que vayas a Él tal como eres, tal como soy. A cara descubierta. Cualquiera sea tu debilidad, tu indignidad y tu descuido. No estemos más del lado del enemigo. Efectuemos cambios decididos y radicales mediante la gracia que Dios nos da. Él dice con lágrimas, ¿no queréis venir a mí para que tengáis vida? Mirad, descubrí hoy por la mañana que la Biblia nos dice cuál es la fecha de la venida de Jesús. Sí, es que la Biblia nos dice cuál es la fecha de la venida de Jesús. Dije yo, no puede ser. Sí. Hebreos 3:7. A ver si la leéis aquí. La fecha de la venida de Jesús nos la dice aquí. Hebreos 3:7. No está ahí puesto. Dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuál es la fecha de la venida de Jesús? Hoy. Amén. Hoy es el día. Yo no sé si mañana voy a estar vivo. Igual para mí ya vino mañana. Ahí tenéis la fecha de la venida de Jesús. ¿Queréis más fechas? Hoy es el día que yo tengo que estar entregándome. No dejar pasar el día. Para finalizar, dice, tu futuro está determinado por las decisiones que tomamos hoy. Hoy es el día. Ni mañana, ni pasado, ni dentro del 2031, ni 2044, ni 2000 nada. Yo no sé cuándo voy a llegar. Mirad, hermanos. Quiero terminar. Hoy ya veis que la hice más corta, ¿eh? La última vez se me fue un poquito. Dice, en esta escuela inferior de la tierra, nosotros hemos entrado en una escuela, la escuela de Cristo. Es una escuela donde no te gradúas nunca. Y nunca es nunca. Es que es por la eternidad que estaremos estudiando. Y dice que en esta escuela inferior de la tierra hemos de aprender lecciones que nos prepararán para entrar en la escuela superior. Lo único que hacemos es pasar a un curso superior. Dice, ¿dónde continuaremos nuestra educación bajo la instrucción personal de Cristo? ¡Wow! ¿Quién no quiere estar ahí? Nos dice, sea esta la decisión hoy de cada miembro de la familia. Seré cristiano porque en la escuela de aquí abajo debo formar un carácter que me asegure la entrada al curso superior en la escuela de arriba. Que Dios nos ayude a que eso se cumpla, a que esto sea una realidad en nuestras vidas y que todos, y por todos los que oramos, porque yo sé que oramos por muchas personas que todavía igual aún no han conocido o no quieren conocer. Quisiera terminar ahí, pero hay un punto que quiero enfatizar antes de terminar, antes de que cantemos el lindo final y nuestra hermana nos invite a salir. Isabel, la primera diaconisa, nos ha hablado de que queremos que se mantenga una reverencia aquí dentro del templo.
Y hoy por la mañana encontré una cita que me gustó para compartirla en relación con este tema, ¿vale? En relación con el tema que estoy yo reflexionando, que estamos aquí reflexionando, y que queremos implantar, que es la reverencia. Mirad, nos dice, la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Dice, para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. Y resulta que viendo hoy la escuela sabática, pues ese es lo que dijo Jacob cuando vio la escalera que subía y bajaba. ¿Verdad? Y dice, el canto de alabanza, la oración, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo, el que le toque en ese momento predicar, son los agentes designados por Dios, ¿para qué? Para preparar un pueblo para la iglesia celestial. Esto que hacemos aquí cada sábado son agentes a través de los cuales Dios nos está edificando, nos está preparando para las mansiones celestiales. Vengamos con esa reverencia, mantengamos esa reverencia y colaboremos con nuestros hermanos diáconos que ahora nos van a invitar a salir en orden, en silencio. Tenemos un salón bien grande ahí para charlar y saludarnos y mantengamos esa reverencia aquí, el que se quiera quedar, que se quede. Es un punto importante y hoy encontré esta cita que me gustó porque verdaderamente estos son los agentes designados por Dios para prepararnos para la iglesia celestial, para aquel culto más divino en el que no podrá entrar nada que corrompa. Que Dios nos ayude a mantener esa reverencia y a ser edificados para ese reino celestial que queremos estar. Muchas gracias, hermanos.